¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta noche por primera vez. Oramos que los próximos minutos sean bacanos, sean chéveres, sean con Dios en su vida y con nosotros, que somos una bonita familia, dicen amén. Y voy a pedirle el favor también que todas las personas en las redes sociales se sientan súper chévere con nosotros, con el mensaje que vamos a dar esta noche. Y nada, que Dios nos bendiga, amén. Vuelva a mirar a su hermano y dígale, vas a ver la victoria. ¿Lo creen o no? Muy bien, vamos entonces a levantar nuestra Biblia preciosa. Vamos a levantar nuestra Biblia, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Levanta tu Biblia, ¿cómo es que dice Casa Roca? Es que como me siento agripado no me oigo bien, entonces ponme como, no sé, como algo más ecualizado. Pensando esta mañana y ahora en la tarde haciendo el sermón sobre un versículo que hacía mucho tiempo yo no desempolvaba y que lo leí recién convertido al Señor. Yo no sé por qué me dio por pensar en esto y creo que tengo toda la razón. Seguramente mi esposa sabrá que es así, pero nosotros cuando empezamos la iglesia hablábamos mucho de Josué y de Moisés, muchísimos sermones. Entonces esta tarde me puse a pensar esta mañana sobre Josué y quiero que leamos un momentico Josué capítulo 3 verso 5. Josué capítulo 3 verso 5, por favor. Josué 3:5. Vamos a leerlo un segundito. Oramos a nuestro Dios hermoso. Le recuerdo que bíblicamente Josué bíblicamente es conocido en la teología como un hombre de conquista, mientras que Moisés, que es la persona a la cual reemplaza a Josué, es un hombre de desierto. Y precisamente cuando llegué a la iglesia, el pastor Darío nos enseñaba que Casa sobre la Roca y que el cristianismo es un modelo de Josué, es un modelo de victoria. Dicen amén. Diga conmigo nuevamente, voy a ver la victoria. Amén. Ok, entonces Josué capítulo 3 verso 5, lo leemos un segundito y oramos a nuestro Dios precioso. Josué 3:5, si me regalan un amén, yo siento que estamos todos así como en la misma onda. ¿Están en la onda o no están en la onda? Ok, mire conmigo por favor Josué 3:5. Dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Padre, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Quizás el mañana sea un poco lejano para nosotros, Dios, o quizás el mañana ya esté para nosotros, Dios, rápido, no sé Señor Jesús. Esto es loco, Dios, esto es loco, Dios, y la ansiedad no se puede hacer llevar a que el mañana, si es algo terrible que nos va a pasar, llegue demasiado rápido. Y si es algo que anhelamos, Dios, se demore demasiado el mañana, Dios. Es cuestión de la relatividad, Señor Jesús, una ciencia que estudiamos pero que jamás la entenderemos como tú la entiendes, Dios. Te doy gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos, Dios. Oro en el Espíritu pidiéndote, Dios del cielo, que me acompañes, Señor Jesús, en esta preciosa noche, Dios. Que dejes rodar de tu Espíritu sobre mi vida, Señor Jesús, y que cada persona que está en este lugar, Dios, hoy pueda comprender y entender lo que tú me has dicho a mí, Señor Jesús, y que seguramente será de bendición para mis hermanos, Dios. Dios, tú sabes que te amamos, Dios, y nosotros hoy queremos comprobar a través de la palabra que tú nos amas a nosotros, Dios. Te damos un buen aplauso, Dios, y tuya la victoria, Señor Jesús. Entonces dice Josué 3:5 nuevamente, para leerlo dentro del contexto de lo que quiero predicar. El sermón de hoy lo he titulado Meterse. Ya más adelante les diré en lo que consiste meterse. Josué capítulo 3 versículo 5 dice así: Josué le ordenó al pueblo. ¿Qué le ordenó? Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios. ¿En dónde? Entre ustedes. No sé en qué versión leí esta mañana, lo que pasa es que he estado con una gripa asquerosa otra vez, pero se me olvidó, no sé si es también la Biblia de las Américas, donde dice que alístense que mañana el Señor hará maravillas. Entonces me pareció muy bonito, me fui a la versión internacional y pues encontré este verso y me encantó,
porque dice que si nos purificamos, mañana el Señor hará grandes cosas por nosotros. Dicen amén. Mire a su hermano y dígale, en mejor estado te irá mañana mejor. Amén. Y entonces quiero que veamos de la mano este verso, por favor, con 2 de Samuel capítulo 23, verso 20, por favor. 2 de Samuel capítulo 23, 20. Y con estos dos versos voy a manejar la predicación de hoy. Creo que tal vez tengo un verso más adelante, pero es suficiente con 2 de Samuel 23, 20 y con Josué 3, 5. 2 de Samuel capítulo 23, verso 20. ¿Lo encontraron? ¿Sí están animados? Sí. Muy bien. ¿Qué dice? Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. En otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató ¿a quién? A un león. Benaías, o sea, David, contaba con algunas personas especializadas en guerra y se llaman los 300, los 30 guerreros de David. Habían 300, habían 30 y era gente que era bastante allegada a David. Lo cuidaban además y pues David seguramente les había enseñado muchas cosas especiales. Y dice que Benaías en una oportunidad había derrotado a 2 hombres muy importantes de Moab. Moab era un imperio bastante sanguinario, bastante duro, que azotaba muchísimo al pueblo de Dios, a Israel. Y entonces pues estos eran unos guerreros violentos y dice que él derrotó a 2, eran como una especie de gigantes, pero que finalmente dice al final, dice que después de haber derrotado se le contaba o se le sumaba en su carta de experiencia que cuando estaba nevando se metió en una cisterna y mató ¿a quién? A un león. Y entonces yo le preguntaba al Señor esta mañana o ahora en la tarde, no sé, ¿por qué se metió en una cisterna y sacó a un león? Porque seguramente este hombre, si estaba nevando, necesitaba ¿qué? Un lugar. Y hay lugares que nosotros vamos perdiendo. Y por eso Dios le dice a Josué, hey, necesito que vuelvan a esos lugares porque yo mañana voy a hacer algo especial. No puedes estar en el lugar equivocado para que yo haga algo especial. Entonces Benaías se encuentra con una bestia salvaje que pesa más o menos unos 250 kilos, es como una vaca, un león, no sé si los ha visto, son muy corpulentos. Y pareciera que Benaías le dijo, hey, ese es mi lugar. Y reclama su lugar y se le enfrenta ¿a quién? A un animal de 250 kilos. Y para eso yo me imagino que Benaías se consagraba constantemente a Dios y a sus artes, y seguramente el arte de pelear, el arte de enfrentar cosas, y por eso llega ese momento. Llega el momento donde él dice, ese puesto es mío, ese lugar es mío, eso me pertenece a mí, y hace lo que tiene que hacer, y saca al león y ocupa su lugar. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, el lugar que Dios me ha dado, lo voy a pelear a muerte. ¿Escucha lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque si nosotros nos consagramos, si nosotros nos purificamos, si nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, Dios nos va a entregar esos lugares. No importa lo que esté allá. Si usted se da cuenta, cuando la Biblia habla de 2 leones, el león de Judá, que es nuestro Jesucristo de Nazaret, dicen amén. Y hay otro león, que es un león indomable por el hombre, que se llama Satanás. Y aquí uno se está dando cuenta que Satanás ha invadido ¿qué? Un lugar especial de la vida de Benaías. Y Benaías le dice, hermano, qué pena con usted puede pesar 250 kilos, usted puede ser muy grande, pero este lugar me pertenece a mí. Amén. ¿Qué es lo importante de este versículo? Y por eso le titulé meterse, porque dice, Benaías hijo de Joyadá era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. La historia se cuenta, si usted se da cuenta, la historia se cuenta sin final, es decir, que se da por hecho en la historia que Benaías no es derrotado por quién, por el león, sino que seguramente él entra, ocupa el lugar y sigue su vida feliz y contento. De hecho, más adelante vamos a leer otra experiencia que tiene Benaías. O sea que Benaías desaloja al león. Entonces le puse al sermón meterse, ¿por qué? Porque lo mejor no es cómo terminan a veces las cosas, sino cómo empiezan. Si Benaías no se mete, pues no pasa nada. Y si usted se da cuenta, nosotros a veces no nos metemos. Nosotros no nos metemos, nosotros decimos, no, pero es que eso, lo otro. Porque estamos pensando en qué, en la salida.
Mire, después de que uno se mete, uno puede salir. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, si me meto, puedo salir. Por eso usted se da cuenta que hay personas que le dicen a usted tiene una idea de un negocio, tiene una idea de algo, no sé lo que tenga. Y hay gente que le dice, métase carajo, hágale. ¿Y usted qué? ¿A usted le da miedo qué? Meterse. Y lo más importante es meterse. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, lo más importante es meterse. Eso es lo valiente del ser humano, meterse. La salida se encuentra. Una vez que usted mata a un león, ¿usted cree que uno va a atemorizarse por la salida? No, si ya lo mató, no hay nada que hacer. Estamos en la victoria. Dicen amén, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos consagremos a Dios, es decir, que aprendamos a meternos, que nos apasionemos por lo que tenemos que hacer para que encontremos la salida que Dios tiene para su vida. Por ejemplo, les voy a dar, perdónenme la redundancia, voy a darles varios ejemplos. Mire lo que me mostró el Señor con lo importante es meterse, no tanto salir, porque la salida es fácil. El problema es tomar la decisión de meterse. No sé si alguna vez usted ha pensado en meterse en una montaña rusa. Y usted está ahí parado y usted dice, ¿me meto o no me meto? Y una vez yo me metí en una que llaman mantarraya. Y me senté y quedan con las patas así, quedan como yo, horrible. Y yo estaba sentado ahí y eso pasa un momento donde suena una alarma y pasa un hierro de un lado para otro y usted quedó metido. Y no había corrido eso. Yo dije, no, yo me bajo y me bajé. Y no me monté. Pero cuando uno toma la decisión, ya está metido. Después uno se baja y uno dice, oiga, tan rico. Vomitado pero rico, ¿cierto? Asustado pero delicioso. Entonces mire las conclusiones que yo le voy a dar para que se vaya metiendo un poquito en el contexto de lo que le voy a predicar hoy. No se trata de ganarse la primera quincena. Se trata de meterse en una entrevista. ¿Me está escuchando? No se trata del sueldo que te van a pagar. Se trata de qué? De la consagración a lo que tienes que pensar en tu vida. No se trata de ganar el partido. Se trata de un buen entrenamiento. ¿Lo escuchó lo que estoy diciendo? No se trata de ganar el partido. No pensemos en ganarnos el partido todavía. Hagamos un buen entrenamiento. No se trata de un préstamo. Se trata de un buen proyecto. Y a veces nosotros estamos pensando en la salida. Y cuando deberíamos estresarnos es por qué. Y aventurarnos y arriesgarnos por qué. Por la entrada. No se trata, ahora que estoy escribiendo, no, yo ya escribí mi libro, me lo están editando. Y ahora que estoy escribiendo mi libro, se me salió esta. No se trata de escribir un libro, se trata del mejor manuscrito que se haya leído. No se trata del resultado final. El resultado final es del Señor, dicen amén, iglesia. El resultado final lo da el Señor. ¿El Señor qué quiere? Riesgo. El Señor quiere riesgo. El Señor fue a la cruz del Calvario y se metió en este problema tan terrible de la salvación. ¿Y cómo salió? Salió victorioso, dicen amén, iglesia. Que todo lo mejor te lleve a glorificar a Dios, de eso se trata. Eso se trata, que todo lo que nosotros hagamos nos lleve a glorificar a Dios. Pero nosotros nos movemos en dos extremos en este mundo y por eso no nos metemos. Escúcheme lo que le voy a decir. Quiero que hoy nos metamos. Diga conmigo, me voy a meter. Mira a su hermano y dígale, metete. A los ayunos, ¿sí o no? Metete. ¿Listo? Ok. Nosotros nos vamos a los dos extremos cuando se trata del riesgo, cuando se trata de entrar a una cisterna, porque lo fácil es salir, porque pues ya el león está muerto, ¿cierto? Tan bobo, ¿no? Pero lo complicado es meterse. Y una fiera de 250 kilos allá adentro y uno meterse. Ahí está lo difícil. ¿Usted se ha dado cuenta que eso es lo que nos frena a nosotros? Meternos. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentico y dice conmigo, Señor Jesús, yo abro mi entendimiento. Yo abro mi corazón a ti. Yo te abro mis venas para que las apasiones y yo pueda fluir en el riesgo, amparándome bajo tu voluntad y tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nosotros vemos dos extremos cuando se trata de meterse. A nosotros nos enseñaron o hemos visto dentro del mundo que el éxito se vuelve, o sea, lograr las cosas se vuelve una idolatría. Y el fracaso se satanizó. Y son los dos extremos. Y si usted se da cuenta, como el éxito se volvió una idolatría, todo el mundo que quiere éxito. Y como se satanizó el fracaso, las personas que fracasan, fracasaron ¿para cuándo? Para siempre.
Y Benaías nos deja a nosotros una lección. Benaías, no era un hombre de extremos, era un hombre de centro. Dios es un Dios de equilibrio, dicen amén, iglesia. Y Dios está en el centro diciéndonos a nosotros: hey, yo quiero para ti la victoria, pero te voy a decir algo. Para coleccionar victorias tienes que pasar por muchos fracasos. Y nosotros satanizamos el fracaso. El fracaso es una bendición de Dios. Mire, voy a ponérselo de esta manera. Dios llega y dice: voy a salvar al ser humano. Y entonces envió sacerdotes, y los sacerdotes los matamos. Entonces dijo: voy a mandarles profetas para que profeticen sobre lo que tengo para ellos. Y matamos a los profetas. Entonces dijo: bueno, voy a matar jueces, y los jueces los van a mandar para el IMPEC, y los van a meter en la cárcel. ¡Pum! Acabamos con los jueces. Entonces dijo: vamos a mandar pastores, y pastores, ¡pum! Acabaron con los pastores. Entonces digo: bueno, la última, la más grande, ¿cuál? Reyes. Vamos a mandar reyes. ¡Pum! Acabaron con todos los reyes. Todo fracaso sobre fracaso. ¿Quién estaba fracasando? De alguna manera, Dios no conoce el fracaso, díganme amén, iglesia. Pero el hombre estaba fracasando frente a una propuesta de Dios de 5 ministerios que colocaba para llegar a la salvación. Entonces Dios dice: de fracaso en fracaso, 5, pues entonces vamos a llegar al número perfecto. Vamos a llegar al número del hombre, al 6. Y coloca a Jesucristo, y Jesucristo se convierte de fracaso en fracaso a ser el éxito de nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Y a veces nosotros satanizamos tanto el fracaso que llegamos a pensar y a creer que si fracasamos. No, mire a su hermano y dígale: si fracasas, estás cerca del éxito. Vuélvaselo a decir otra vez. En el reino de los cielos, el resultado no es el problema. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Este sermón es raro. Es raro. El éxito no es ganar o perder. El éxito es aprender a obedecer a Dios. Escúcheme una vez más. El éxito no es ganar o perder. El éxito se concluye en que tú aprendas a obedecer. Diga conmigo: la obediencia es éxito. Entonces, la pregunta que quiero hacer en este momento: levanten la mano los que quieren tener éxito en la vida. Ahora mire a su hermano y dígale: si levantaste la mano, a obedecer. Yo le doy gracias a Dios por eso. No se trata de fracasar ni tampoco de idolatrar el éxito. Se trata de ¿qué? De obedecer. Dios no la pone sencilla a nosotros. Y por eso Dios nos dice, y les estoy dando el ejemplo, ¿qué hizo Benaías? Se metió. ¿Se metió por qué? Porque él obedecía ¿a qué? A su protección. Porque cuando yo me protejo, cuando yo protejo mi vida, yo estoy glorificando a Dios. Y eso era lo que Benaías estaba haciendo. En la Biblia, la palabra éxito tiene un sinónimo, a mi manera de ver. Y el sinónimo de la palabra obediencia es la mayordomía. La persona que es buena mayordoma, la persona que administra los recursos que Dios le ha dado, se hace una persona obediente. Y al ser obediente se vuelve una persona de éxito. Sacar el mejor provecho de su tiempo, de los recursos, los talentos, hacer lo mejor que se puede hacer, como lo hacía Benaías. Benaías hizo totalmente lo opuesto a lo que venía haciendo la gente. Se enfrentaba a 2 guerreros de Moab que eran unas salvajes. Se enfrentó ¿a dónde? A un león en una cisterna donde estaba encerrado prácticamente con el león. Y lo hizo contrario a los demás. ¿Por qué? Por ser mayordomo de su propia vida, por ser obediente a cuidar su vida, porque el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Dicen amén, iglesia. Tener éxito en lo incorrecto es fracasar. Escúcheme lo que acabo de decir. Tener éxito en lo correcto es fracasar. Pero si usted se da cuenta, si usted falla en lo incorrecto, es tener éxito. Tener éxito, vuelvo y se lo digo para que no me vaya de pronto usted a pensar que los estoy enredando. Tener éxito en lo incorrecto es fracasar. Y casi siempre nosotros queremos tener éxito ¿en dónde? En lo correcto. Y resulta que lo correcto de nosotros no siempre es la voluntad de Dios. Y a veces tenemos éxito en lo correcto que en lo incorrecto para Dios, y eso se convierte en un fracaso. Dicen amén, iglesia. Y por eso a veces nosotros nos frustramos y pensando que hicimos lo correcto, pero frente a algo que es incorrecto. ¿Para quién? Para Dios. Y ahí fracasamos. Y como fracasamos, entonces nos echamos y dejamos de coleccionar o de adelantar camino hacia el éxito que Dios tiene en nuestras vidas. Mire a su hermano y dígale lo siguiente: si fallas en lo incorrecto, has logrado el éxito. Y que Dios nos ayude a fracasar en lo incorrecto, pero que Dios nos ayude a tener éxito en lo correcto, en lo que es de Dios.
El valor no es ausencia de miedo. Por el contrario, cuando uno tiene miedo para enfrentar algo, si usted se da cuenta, eso mismo lo promueve a uno, lo mueve. Y eso lo lleva. El miedo de alguna manera bien contabilizado, bien manejado, es la palabra perfecta, te lleva a que tú te tires. ¿Usted cree que Benaías no tenía miedo de enfrentar un animal de esos? Si yo una vez fui a un zoológico y rugió un león y la tierra parece que se moviera. Ese animal, yo brinqué, yo dije, Dios mío, qué cosa tan terrible. Ahora imagínese uno metido con esa bestia encerrado en un lugar lleno de nieve con 10 grados bajo cero. El león también quiere estar en su sitio. El león dice, a mí no me va a sacar usted de aquí. Y es una guerra de poderes. Y en la guerra de poderes, cuando uno es obediente, siempre logramos el éxito nosotros. Dicen amén, iglesia. Con el éxito sucede lo mismo. Así como el miedo te lleva a que tú te arriesgues, en el fracaso, en el éxito, es importante el fracaso. El fracaso no debe ser visto por uno como que es un fracasado, no, hay que intentarlo. Por eso yo pienso que Benaías se entrenó muchas veces, y seguramente muchas veces muchos animales lo mordieron y lo golpearon. Y a nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios nos va capacitando y para eso necesitamos que empezar a ser obedientes. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, hazme más obediente. El fracaso es un vehículo para llegar al éxito. Nunca se te olvide eso. El fracaso del ser humano, con todo lo que Dios le mandó, llegó al éxito de la cruz del Calvario. Y de la misma manera se hará con nosotros. Cuando tienes claro que eres mayordomo de Dios, Dios siempre te va a prosperar. Dicen amén, iglesia. Hay que lanzarse. Lancémonos, no de miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mañana es un día de bendición. Digan amén, iglesia. Mañana nosotros deberíamos tomar la decisión ya de hacer lo que hemos dilatado, que pensamos mejor la otra semana. No, hágalo. No le dé miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo máximo que le pueden decir a usted? Esto. No. Y hay gente que está, por ejemplo, en la misma posición. Yo sé que uno debe ser agradecido con Dios en la posición que Dios le ha dado a uno y esto, lo otro. Pero uno debe ser aventado en la vida. Ahora que yo entregué, por ejemplo, el manuscrito, hablando del libro, porque pensé mucho en mi libro, y yo entregué todo mi material y ellos necesitaban 90,000 palabras y les mandé 136,000. O sea, les mandé muchísimo más material. O sea, que salen básicamente 2 libros. Y yo estoy con la ansiedad porque ella me dijo a mí, no me vayas a escribir. No me vayas a escribir, yo estoy editando, déjame que yo estudie y yo te mando la propuesta. Y todo el tiempo yo estoy pensando, porque la idea tan linda que Dios me ha regalado es que el libro mío se venda en Amazon y en Walmart. Entonces yo le doy gracias a Dios. Y yo todo el tiempo estoy estresado, es de que yo pase, ¿qué? La prueba. Pero yo me lancé, yo me tiré, yo dije, vea, esto lo escribí yo y salí corriendo. Y a nosotros nos falta ese riesgo. Digan amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, te falta riesgo. Dígame que no le falta riesgo. Levante la mano al que no le falta riesgo. Mira, muchos, bueno, ustedes son unos seguros. Pero la mayoría de nosotros, yo creo que a muchos de nosotros nos falta riesgo, nos falta más. Y necesitamos tener más porque Dios tiene mucha adrenalina por nosotros. Dicen amén, iglesia. Dios no siempre nos llama a nosotros para ganar. Pero Dios hay algo que siempre nos llama a intentarlo. Dicen amén. Dios no siempre está esperando que usted gane. Y le voy a decir algo, yo soy un padre que he estado esperando que mis hijos lo intenten y no siempre esperando que ganen. Y eso me hace un padre misericordioso. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, la misericordia de Dios me permite intentarlo. La dureza del ser humano sataniza el fracaso. Dios no sataniza el fracaso. Por el contrario, Dios dice, estás aprendiendo. Ya sabes cómo no hacer esto. Me encantó, por ejemplo, ahora me acuerdo de Tomás Alva Edison. Cuando estaba haciendo un invento y el monaguillo, la persona que estaba a su lado, el ayudante le dijo, pero llevamos ya 1,300 veces tratando de hacer el bombillo y nada. Y él se voltea, ya sabemos 1,300 maneras como no se hace. Y llegamos hoy en día a tener ese bombillo y no se ha superado el bombillo. ¿Sabía usted eso? El bombillo sigue siendo el bombillo. ¿Dicen amén? Diga conmigo, Señor,
Enciéndeme la bombilla. Amén. Dios no siempre te llama para ganar, nos llama para intentarlo. Y de cualquier manera intentarlo es una obediencia que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo intentamos y fracasamos y nos deprimimos. Pero si nosotros lo intentamos y fracasamos y volvemos a intentarlo, estamos glorificando a Dios. Porque estamos diciendo, yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. No puedes abandonar el versículo. Porque cuando abandonas el versículo no te purificas y no tienes maravillas para el día de mañana, como leía en la versión de la Biblia de las Américas. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 21. Mire este hombre. Dice que había matado a 2 guerreros valientes de Moab, 2 gigantes. Había matado a un león de 250 kilos. Y mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 21. Segunda de Samuel 23, 21. Dice así. También derrotó ¿a quién? A un egipcio. De gran, ¿qué? Estatura. Y cuando está hablando de gran estatura, está hablando de más o menos 250 para arriba. Dice, también derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una ¿qué? Una lanza. Pero Benaías, que no llevaba más que ¿qué? Que un palo. No llevaba más que ¿qué? Que un palo. ¿Qué dice? Le arrebató ¿qué? La lanza. Y lo mató con ella. ¿Sabe qué hacía este hombre? Se consagraba, se purificaba. Manejaba sus talentos, perfeccionaba el uso de las cosas y por eso se metía y con un palo. Usted se imagina lo que es uno con una baqueta de esas de la batería, quitarle a un soldado colombiano una metralleta a la mano. Ni dormido el soldado se deja. Pero este hombre lo lograba. ¿Por qué? Porque este hombre se metía y nosotros a veces no nos metemos. Y Dios quiere que la iglesia se meta más. Dios quiere que la iglesia tenga más riesgo. Dios quiere que la iglesia sea más aventurera. Dicen amén, iglesia. Yo me imagino la adrenalina que tenía Benaía enfrentando a este egipcio. Yo creo que este hombre decía, yo le quito la lanza. ¿Y sabe por qué dijo que le quitaba la lanza? Por una cosa sencilla, dése cuenta. Porque él sabía cómo actuaban los hombres. Pero cuando él se mete a la cisterna y enfrenta a un león, él no sabe cómo responde un león. Escúcheme lo que le estoy diciendo. A veces nosotros fracasamos en nuestra seguridad porque nos metemos prevenidos. Este hombre no. Este hombre dice, al león me le mando y me le mando a los hombres y a lo que venga. Y nosotros muchas veces miramos el clima que hay, las personas que hay, el ambiente que vamos a enfrentar y eso nos paraliza o nos frena. A nosotros nada ni nadie nos puede frenar. Es impredecible enfrentar a un león. Uno no sabe cómo va a actuar un león. Uno no sabe. Uno no tiene ni idea de cómo va a actuar un león. Estos días me ha pasado algo con Amber. Nos ha pasado como 2 o 3 veces esta semana que nosotros llegamos y Amber está fuera de la casa. Y la casa de nosotros tiene una mata que no deja salir a nadie. Y yo me puse a mirar ahora en la tarde y yo miraba todos los huecos. Amber no cabe por ningún lado. ¿Quién sabe? Pero ella está tomando un ¿qué? Un riesgo. ¿Por qué? Porque ella se siente ¿qué? Sola. Entonces ella ¿qué dice? Es una perra fregada. Porque preciso cuando nosotros vamos llegando, ahorita a las 9 de la noche o 10 de la noche que llegamos, ella pareciera que sabe que el carro viene y llega con nosotros entrando a la casa, la desgraciada. ¿Y dónde andaba esta? La muy perra. Toma el riesgo. Mire a su hermano y dígale, es hora de tomar el riesgo. Y nosotros no nos metemos. Y entonces ¿qué dejamos? Dejamos de conquistar cosas para nosotros y para Dios. ¿Dicen amén? Benaía sabía canalizar su adrenalina. Iglesia, escúcheme. Usted tiene que aprender a canalizar su adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina de nosotros es la ansiedad que nosotros tenemos. Y si nosotros canalizamos bien esa ansiedad se convierte ¿qué? En una bendición en nuestras vidas. El fracaso lo vemos como una maldición. No, el fracaso puede ser tomado como una bendición, porque independientemente de todas las veces que yo fracase, Dios no cambia. Digan amén. Dios no cambia. Si yo fracaso, la Biblia no cambia. Digan amén. 70 veces puedo fracasar. La Biblia dice que no cambia, que Él no cambia. Él siempre me va a ayudar. Ahora, no le estoy diciendo con esto que usted fracase a propósito. No fracasa a propósito. Pero por favor, si vas a fracasar,
que sea con propósito, que sea para hacer que algo suceda en tu vida. ¿Está bien ganar en la vida? Está bien. Es bueno ganar en la vida, pero si ganar te lleva a glorificar a Dios. Y a veces fracasamos porque Dios conoce nuestro corazón y dice, seguramente el triunfo que le voy a dar a Él no será para la gloria mía. Entonces, ¿qué dice Dios? Cierra la mano. Porque la Biblia consiste en toda la gloria sea para Dios. Dicen amén. Y la iglesia lo sabe. Y yo sé que aquí, yo cuando llegué a este punto esta mañana estudiando y ahora en la tarde, yo me estresaba un poco pensando en las personas que vienen por primera vez hoy a la iglesia. Y pensaba cómo decir esto para que las personas no piensen mal de mi Dios. Pero yo quiero decirle a ustedes que no nuevos en esta iglesia y recordarle a la iglesia que es vieja en esta iglesia, que toda la Biblia y que toda la historia de Dios solamente tiene un punto relevante, y es que la gloria sea para Dios. Porque cuando Dios brilla, la iglesia brilla. Dicen amén, iglesia. Cuando papá y mamá viven bien, los muchachos viven bien. Pero cuando papá y mamá viven mal, los muchachos van en la inmunda. Porque se trata de una familia. Dicen amén, iglesia. Se glorifica a Dios cuando nosotros, de alguna manera, somos obedientes a Dios, bien sea en el fracaso o en el éxito. Se lo dije el domingo y estoy en esa serie. Cuando se es menos, Dios es más. Y cuando Dios es más, sin darse cuenta, usted pasa de menos a más. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, que tú seas más y yo sea menos, para que tú siendo más, yo sea más. Y dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Nosotros a veces estamos pensando en hacer algo grande para Dios. Nosotros no podemos hacer muchas cosas grandes para Dios. Escúcheme, no. Dios hace grandes cosas para nosotros. Dios hace grandes cosas para nosotros. El derecho es ese. El derecho es que Dios sea grande en nuestras vidas, no que nosotros seamos grandes en la vida de Dios. Y por eso Benaías y todos los hombres de la Biblia glorificaban a Dios, porque el que se engrandecía, ¿quién era? Dios. Y por eso la Biblia se encarga de la historia de ¿quién? De Dios. Y la clave para conseguir nuestras metas no es que nosotros riñamos con la gloria o con la honra de Dios, sino por el contrario, que nosotros aprendamos a ser sometidos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, escúcheme lo que voy a decirle ahora. Ahora estaba orando por una señora que se le suicidó el muchacho el domingo. ¿Hoy es qué, miércoles? El lunes se le suicidó su hijo. Y estaba hablando con ella, unas personas lindas que se hacen aquí detrás de Liliana. Ahí se hacen ellos dos. Es imposible no verlos a ellos sentados en las sillas de detrás. Y qué cosa terrible hacerle una llamada a una mamá que su hijo se le ha suicidado. Cuando ella te pregunta, pastor, ¿y mi hijo se salvó? Y lo primero que muchas personas dirían es lo que diga el dedo. Pero nosotros no sabemos, digan amén. Nosotros no sabemos nada si la persona, este muchacho se ahorcó. Y ahorcándose, él puede decirle a Dios, perdóname. ¿Y qué hace Dios? ¿Se lo entrega al diablo o lo coge para él? Lo coge para él. En el orden de idea de lo que estoy diciendo con esta madre y lo que les estoy predicando esta noche, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con que nos vaya bien o nos vaya mal. No tiene que ver con la salud ni con la riqueza. La voluntad de Dios tiene que ver con algo, con que usted se meta y que usted, cuando se mete, glorifique a Dios. Y por eso Jesús llega y dice que en eso consiste el reino de los cielos. Y después del reino de los cielos viene el reino sobre la tierra. Y eso es lo que llamamos nosotros la añadidura, que por obedecer a Dios seremos grandemente bendecidos. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo que la gloria sea para Dios? ¿Para quién es la gloria, Casarroca? Dale un aplauso al que se lleva toda la gloria y la honra. Hebreos 11, versículo 32, 34. Ya voy a terminar. Hebreos 11, 32, 34. A mí me encanta Hebreos 11. Si alguna vez se lo puede leer, todo el libro de Hebreos es una bendición, pero este capítulo 11 es salvaje. Algunos lo llaman el hall de la fama de los cristianos. Y dice así, versículo 32. ¿Lo tiene la iglesia? Hebreos 11, 32. ¿Lo tienen o no? Ok. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón,
de Jefté, de David, Samuel y de quién más, y de los profetas. Versículo 33. Los cuales, escúcheme, los cuales ¿qué? ¿Por la qué? Por la fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de ¿qué? De leones. Versículo 34. Mire esta cosa tan salvaje. Apagaron la furia de ¿qué? De las llamas. Y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Dicen amén? ¿Qué hicieron estos hombres? ¡Wow! Estos hombres fueron la gloria. Estos hombres tocaron el cielo con las manos. Pero ¿sabe qué? Ahí no termina todo. La Biblia habla un poquito más. Lea conmigo el versículo 35 y sorpréndase, porque los anteriores lograron el éxito. Pero mire lo que dice en el versículo 35. Hubo mujeres, ahí sigue hablando de gloria, pero mire lo que dice. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Hasta ahí vamos bien, pero mire lo que dice, punto seguido. ¿Qué dice? Otros que, en cambio. ¿Otros qué? En cambio. Otros en cambio. Otros en cambio. Los anteriores prósperos, éxito. Otros fracasados. Otros que no le fue bien. Y mire lo que dice de ello. Otros en cambio fueron muertos ¿a qué? A golpes. ¿Y de quién está hablando? De gente de Dios. De hijos de Dios. No está hablando de cualquier persona. Y los compara en el mismo hall de la fama. Y sigue diciendo, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. La pregunta que hago es, ¿solamente la mitad obedecieron a Dios, a su voluntad? No, todos. Pero unos fueron ¿qué? Exaltados. Y otros que fueron asesinados en dos pedazos, partidos en dos pedazos. ¿A dónde va la voluntad de Dios? A veces la voluntad de Dios va a que te vaya bien en la vida, pero a veces la voluntad de Dios va a que te vaya mal y hasta que te puedas morir. Y a veces no queremos aceptar esa voluntad de Dios. No queremos aceptar la voluntad de Dios de mi hermana, de mi esposo, de mi esposa que tiene cáncer y se va a morir. La gloria de Dios es la gloria de Dios en la muerte, en lo que sea. Y no lo queremos aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros idolatramos el éxito y satanizamos el fracaso y no nos damos cuenta que estamos hablando de la voluntad de Dios. Hay cosas que no se pueden. ¿Qué hacemos? ¿Acaso ustedes creen que las personas cuando se mueren ahí terminó su vida? Usted sabe que vamos a encontrar en el cielo. Vamos a encontrar a estas personas que fueron partidas en pedazos. Fueron partidas en pedazos. Jefté, por cumplir la promesa, no sé si ustedes se acuerdan. Él le dijo al Señor, no sé si se acuerdan de eso, se les cuento rapidito. Él le dijo un día a Dios, oye Dios, si yo tengo la victoria, para que usted se dé cuenta, si yo tengo la victoria sobre la guerra, cuando yo llegue, cojo a mi hija y la pico en pedazos y la reparto por todo Israel. ¿Y sabe qué le pasó en la guerra? Ganó. ¿Y qué le tocó llegar? A su casa y coger un cuchillo y picar a su hija. Y su hija cuando lo vio venir le dijo, papá, ¿por qué haces eso? Y este hombre está metido aquí. ¿Usted se imagina el dolor de uno, de hombre, de padre, perdón, picar a su hijo? Y nosotros hemos idolatrado el éxito. Y la iglesia también puede sufrir. Y en el sufrimiento la iglesia puede decirle a Dios, a ti sea el honor y la gloria. Y no estamos preparados para eso. Y al no estar preparados para eso no nos metemos porque nos da miedo. Porque pensamos que como cristianos solo es chévere, chévere, chévere. A nosotros también nos llegan malos tiempos. Y los malos tiempos, dice mi Biblia y la suya, que están también en la mano de ¿quién? Todo lo maneja mi Dios. Buenos y malos tiempos. Y esta gente murió y fueron aserrados en pedazos. Y aparecen como hombres y mujeres de fe. Y por eso a veces la voluntad de Dios permite que nosotros nos enfermemos de una enfermedad terminal. Duro, muy duro, pastor. Aquí como que rayaste el disco. No. Y conoceremos la verdad.
Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y por eso necesitamos conocer más de Dios. Ir más lejos. No necesariamente que nos vaya bien, no necesariamente que nos vaya mal, quiere decir que no nos vamos a sanar. Se glorifica a Dios. ¿Y por qué empecé con todo este tema que les estoy diciendo? ¿Por qué me llegó a la cabeza este sermón? Resulta que me dio una gripa hace unos días y entonces una niña de la iglesia me dijo: pastor, si quieres vas a mi consultorio y nosotros te ponemos una vacuna contra la influenza o de la influenza, bueno, una vaina así. Y yo le dije: listo. Y me dije: ¿y qué pasa? No le vuelve a dar gripa nunca. Entonces yo llegué allá, me pusieron la vacuna y la niña me dijo: tiene que venir 3 años, un año, o sea, decir 3. Y listo. Y después de que me puse eso, me puse a leer en la internet sobre y me puse a leer sobre la influenza y dice que para que sea efectiva esa vacuna me van a dar muchas gripas frecuentemente. Yo dije: no. Y como ya no tiene reversa porque no hay retrovirus contra la influenza. No existe el retrovirus contra eso. A veces nosotros creemos que si nos metemos a Jesús, se acaban los problemas. No pasa nada. No. Una vez nosotros recién compramos nuestro primer apartamento en Bogotá. Uno aprende tanto en la vida. Mira a su hermano, dígale: uno aprende tanto. Y estamos comprando nuestro primer apartamento. Estoy hablando de los años 1500. Y estamos comprando nuestro primer apartamentico con el esfuerzo, con la platica ahí, tan linda. Mi suegra nos dio muy buen dinero para eso, ¿no? Hay suegras que funcionan, ¿no? Y entonces compramos nuestro primer apartamento. Y cuando lo estábamos negociando, una señora dijo: a nosotros nos robaron ahí en la sala de ventas. Y ellos ya vivían ahí. Nos robaron, nos violaron las puertas y nos robaron. Y yo llegué y dije: a nosotros no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Así lo dije duro. Y por allá alguien dijo: chévere. Cuando iba saliendo, esta pareja que habían dicho que les habían robado el apartamento se nos acercaron a mí y me dijeron: perdón, quiero hacerle un comentario. Yo le dije: ¿cuál? Nosotros somos líderes en una iglesia cristiana y a nosotros Dios permitió que nos robaran. Entonces su comentario no es nada bueno. Y nosotros hemos ponderado el éxito para estar bien con Dios. Y hemos, de alguna manera, satanizado el fracaso para decirle al diablo: diablo, tú eres más grande. No sé si ustedes se acuerdan de una canción que decía: en lo alto o en lo bajo. ¿Se acuerdan o no? No, me soltarás en lo alto o en lo bajo. Terrible que Dios fuera un Dios de alturas. Terrible. Dios es un Dios de alturas y que también puede habitar en el infierno para rescatarnos a nosotros. Dios hace lo que sea por nosotros. Si Dios recibe la gloria en su fracaso o en su victoria, usted puede decir esto: misión cumplida. Y así se muere. Y por eso están estos dos bandos en Hebreos 11. Unos murieron diciendo: un hombre conforme al corazón de Dios. Y otros, como Esteban, fueron asesinados a pedradas. Dios solamente quiere algo: que cada momento de nuestra vida nosotros glorifiquemos a Dios. Y para eso necesitamos meternos. Dios cuidará de nosotros. Cierra tus ojitos bonitos, cerramos un segundo.
Padre precioso, Dios, gracias Señor Jesucristo por este momento, Dios, gracias por hablarnos, gracias por Padre Santísimo